Shabbat Shalom, querido pueblo del Señor, el Israel disperso en las naciones. Esto es un sábado más donde estudiamos la palabra del Señor y la compartimos. Hemos sido llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y en el estudio del día de hoy vamos a estudiar la paracha número 42. El estudio número 42 es la porción Matol, que es tribus. Y se encuentra esta porción en Números 30, del 2:32 al 42. Jeremías 1, capítulo 1 y capítulo 2. Y Mateo 5, del 33 al 37. Yo me quiero concentrar en el día de hoy en leer Jeremías 2, porque Jeremías 2 nos da exactamente la grosura de lo que es la enseñanza de este día, del día de hoy. Amén. Quiero que la leamos juntos. Y mientras vamos leyendo, pues vamos compartiendo la enseñanza. Amén. Dice Jeremías 2. Vino a mí palabra de Yah, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yah, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yah, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yah. En este momento, cuando el Señor está hablando de Israel, cuando andaba en pos de mí en el desierto, este fue el momento donde Israel estaba andando en obediencia al Señor. Y eso lo vimos en el estudio anterior, el estudio número 41, donde el pueblo de los amonitas querían maldecir al pueblo de Israel, pero dijo no pudieron porque el pueblo estaba en obediencia. El pueblo había salido, el Señor los había sacado de Egipto, habían visto la mano del Señor. A través de su caminar en el desierto surgieron un sinnúmero de desacuerdos y ellos vieron la mano del Señor a través de todos estos desacuerdos y ellos fueron recibiendo la palabra del Señor y en este momento ellos estaban en obediencia al Señor y por ende Balaam no pudo maldecirlos, pero Balaam le enseña a los amonitas, a los moabitas, cómo hacer caer al pueblo del Señor. Y es diciéndole que envíe mujeres rameras en el camino para que los hombres fornicaran con ellas. Y eso es uno de los grandes pecados que cae Israel, la fornicación. Vemos aquí la importancia de lo que es conocer los estatutos y los mandamientos concernientes al matrimonio, concerniente lo que es adulterar. ¿Por qué? Porque a través de toda la palabra el Señor nos habla y se nos muestra como ese esposo que ama a su pueblo. Y su pueblo, prototipo de la esposa, prototipo de la novia. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que todos pecamos, nos fuimos en nuestros pecados en contra del Señor, vivimos una vida pecaminosa y tenemos que retornar al Señor para salvación y vida eterna a través de Yeshua, a través de Yahushua. Recibiéndolo a Él entonces como nuestro Señor, como nuestro Salvador, recibiendo esa sangre que nos limpia de todo pecado, dejamos de ser la esposa adúltera
y nos tornamos a ese esposo que su vida da por nosotros. Que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. También en los estatutos de la Torá dice que el que adultere tiene que morir, la mujer adúltera tiene que morir. Entonces nosotros todos por nuestros pecados teníamos que morir eternamente. Entonces viene nuestro Señor, quien es espíritu, quien es la palabra, se hace carne y paga el precio por su amada, nosotros, su pueblo. Él paga el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces nos acerca a Él y estamos esperando por ende ese momento donde viene nuestro amado Yahushua por su pueblo. Amén. Mientras tanto estamos estudiando la palabra para así conocer más los tiempos que estamos viviendo, conocer lo que sucedió, porque todo lo que fue será. Y entonces estamos en este estudio de Jeremías que nos da a relucir un sinnúmero de palabras para que entendamos este tiempo que estamos viviendo. Amén. Entonces ahí el Señor le está hablando, me acuerdo de ti, me acuerdo de ese momento cuando en el desierto eran obedientes. Amén. Y vamos al 3. Santo era Israel de Yah. O sea, santo quiere decir separado, que no hacemos ni trabajamos ni acarreamos nuestras vidas como el mundo. Entonces Israel en este momento era separado del mundo. Santo era Israel allá, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yah. Oí la palabra de Yah, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yah. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y a mí me apasiona cada vez cuando yo veo, cuando estoy leyendo la palabra, cuando el Señor habla directamente, el Señor hablándonos a nosotros. Eso me mueve el corazón. Entonces el Señor dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Yah, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? O sea, el Señor los protegió mientras ellos iban por esta tierra. Entonces dice, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis la tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, Baal quiere decir de dioses paganos. A mí no me gusta decir dioses porque no son dioses, son influencias demoníacas que hacían al pueblo o a estos pueblos adorar ídolos que ellos hacían con sus manos de piedra o de leña, y se ponían a adorar a esa imagen que ellos hacían. Entonces dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Yah, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviar a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, viste, aquí lo dice la palabra, no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos
cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dice ya, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí el Señor le hace una pregunta. ¿Es Israel siervo o esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? O sea, el Señor hace esta pregunta. Israel era libre y al tornarse a esta idolatría, a estos dioses paganos, a fornicaciones, a vanidades, a todos estos pecados que estos pueblos le presentan en el camino, ellos tornan su espalda al Señor y se van tras de esas fornicaciones. Entonces, estos pueblos que son naciones que había en derredor, ellos no le servían a Yahweh, ellos no le servían al Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ellos hacían un sinnúmero de sacrificios horrorosos, incluyendo sus propios hijos, los echaban en el fuego. Ellos hacían orgías como celebración, y todas estas cosas fueron las que a través del tiempo fueron enseñadas y heredamos, como dice la palabra, heredamos mentira de nuestros padres. Entonces, a través de la palabra podemos encontrar qué es lo que el Señor nos dice que es pecado y lo que el Señor nos dice que es el bien, su bendición, su palabra, para que acarriamos nuestra vida en bendición. Amén. Entonces, nos damos cuenta que cuando la persona no le sirve al Señor, se ata con los pecados del mundo. Se ata con vanidades del mundo, como alcoholismo, drogadicción, vanidades de lujuria, adulterio, todos estos pecados, matanza, contienda, murmuraciones, todos esos son los pecados del mundo, que es lo que acarrea el pecado del mundo. Entonces el Señor le está diciendo a Israel, ustedes eran libres, porque cuando ahora mismo para nosotros recibimos esa entrega de esa muerte y resurrección de nuestro Yeshua, ¿verdad? Yahushua. Y la palabra dice que nos quita esa esclavitud, nos rompe las cadenas, pudre el yugo que teníamos de ese pecado. El pecado nos ata, nos hace esclavo, pero nuestro Señor Yeshua nos hace libre para poder adorarle. Amén. Entonces, en este mundo, o estás en el bien o estás en el mal, o estás en la luz o estás en las tinieblas, o estás en el Señor, en la verdad, o estás pecando. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando estamos en pecado. Entonces el Señor aquí le está diciendo a Israel, eres esclavo, eres siervo, porque han venido a ser presa. El 15, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Los cachorros del león rugieron, o sea, los cachorros del león, los bebés del león se fueron en contra de lo establecido por el león. Es un prototipo, el Señor habla así en su palabra, así que su pueblo como cachorro y él como león, ¿verdad? Le dieron la espalda. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla, o sea, estas dos ciudades le quebrantaron la coronilla, fueron en contra de ellos. ¿No te acarrió esto el haber dejado allá tu Elohim cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Aquí cuando yo leí esto,
me llevó a la mente a nuestros padres, cuando nuestros padres nos están regañando, nos están exhortando, que nos dice que tú haces juntándote con aquellas personas en la esquina, aquellas personas lo que están haciendo es el mal, tú no tienes que juntarte con ellos. Esa es la manera que el Señor le está diciendo aquí. En Egipto, los saqué de Egipto, los saqué de la idolatría, los saqué del yugo de Egipto, los saqué de esa esclavitud y ustedes van a tornarse a volver a beber agua de Egipto y de Asiria, toda esta idolatría que tienen los asirios. Les quité las idolatrías, ustedes van a ir a beber agua de ahí. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. La palabra dice que todo lo que sembramos nosotros vamos a cosechar. Entonces cuando leemos esto me lleva a la mente a cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Es que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Entonces aquí el Señor nos está revelando todo ese conocimiento. Lo que tú siembras es lo que cosecha. El camino que tú escojas es el camino que vas a tener que caminar. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú allá tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice el Señor ya de los ejércitos. Faltar el temor quiere decir, la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor allá, ¿verdad? Entonces, no es temor de tenerle miedo, sino es temor de que tú conoces al Señor, tú amas al Señor, tú recibiste al Señor como Señor y Salvador, y tú no quieres ofender al Señor. Es esa clase. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque cuando tú honras al Señor, cuando tú le temes al Señor, cuando tú quieres seguir su camino, tú escoges hacer el bien. Tú no escoges pecar, tú no escoges hacer ofender a ese Señor que te ha salvado, que te ha dado vida eterna. Amén. Y por ende, pues las cosas nos van bien, porque el que siembra bien, cosecha bien. Amén. Porque desde Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Ok, cuando dice collado alto y árbol frondoso es que estos pueblos alrededor de Israel, de la manera que ellos hacían sus adoraciones, subían a los montes. Ahí vemos la enseñanza de las estudios pasados, las parachas pasadas, a Balaam, cuando el rey le quería que él maldiciera al pueblo. ¿Dónde iban? A las montañas, a los lugares altos a hacer sacrificio. Entonces, lugares altos, cuando la palabra habla de lugares altos, son sacrificios que son a idolatría, a ídolos de palo, de piedra, dioses falsos que no son Dios. Aquí mismo lo vamos a leer ahora. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y aquí me lleva la palabra a Romanos 11, donde nosotros somos injertados, somos esa vid silvestre, pero al recibir a Yeshua como Señor y Salvador, somos injertados en la vid verdadera, que es, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Y entonces nos convertimos en la ciudadanía de Israel. Entonces dejamos nuestra vida pasada atrás, la vida pecaminosa, para gustar esa ciudadanía, la salvación y una vida eterna. Amén. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo ya el Señor Adonai. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho.
dromedaria, ligera que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. O sea, se fue, el Señor habla a través de ¿cómo se dice? En su palabra, Él habla a través de diferentes ejemplos y para que nos capten la mente, para entender de qué es el Señor. Le está diciendo, te convertiste en algo inmundo, te tirabas en el desierto a fornicar, te convertiste en algo sucio, ¿verdad? Dice la palabra. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos es de ir. Así que el Señor asimila a Israel como esa mujer ramera que deja su ketubá, su matrimonio para ir a adulterar con extraños. Entonces, el adorar a otros dioses, el seguir otras religiones, el estar utilizando diversidad de religiones, eso es lo que habla la palabra de adulterar, de fornicar en contra de lo establecido por el Señor. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú. ¿Ustedes ven? A un leño, o sea, un pedazo de madera, hacen una imagen y dicen, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, o sea, le dieron la espalda al Señor. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Aquí nos está hablando a todos, no tan solo nosotros somos prototipo, esa es la palabra que estaba buscando ahorita, prototipo. Somos el Israel disperso en las naciones, somos la creación del Señor que tiene dos caminos enfrente de sí. Tiene el camino del bien o el camino del mal. Tiene el camino de la salvación y vida eterna a través de Yahoshua, ese prototipo de ese esposo que entrega su vida por su esposa, por su novia, porque según el estatuto de la Torá, el hombre o la mujer que adultere morirá. Entonces nosotros como pueblo, al tornarnos, al dar la espalda al Señor y tornarnos de la verdad de su palabra, adulteramos el pueblo de Israel cuando estaba en el frente del monte Sinaí recibiendo las tablas de parte del Señor. Ellos dijeron, sí, lo haremos, sí, seguiremos tus enseñanzas, porque toda la enseñanza del Señor, toda palabra del Señor es para que nos vaya bien. Pero en el momento que Moisés no está delante de ellos, ellos se van a adulterar, la esposa adultera, se va a adorar un becerro de oro, se va a fornicar, entonces rompe el prototipo del matrimonio, el adulterio rompe el matrimonio. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos al nosotros vivir unas vidas de pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor en vidas pecaminosas hasta que recibimos a Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre, nadie va a reconciliarse con el Padre si no es a través de Él. El Espíritu, la palabra se hace carne, entrega su vida por amor y pasión a nosotros, paga el precio de ese adulterio que lo teníamos que pagar nosotros, lo paga Él para de vuelta acercarnos a nosotros. Porque para quitar el pecado tiene que haber derramamiento de sangre.
Amén. Entonces, la propiciación, el pago de esa sangre, ¿verdad? La paga por ese pecado, ¿verdad? Y esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. Entonces, aquí nos está explicando el Señor cómo su pueblo se alejó de él, cómo su pueblo se fue tras dioses ajenos, tras dioses que no son dioses, lo acabamos de leer aquí, son hechos con mano de hombre, de madera, de palo o de piedra. Entonces ellos en esas adoraciones, todas las fornicaciones y las aberraciones que hacían en contra de lo establecido por el Señor. Pero qué hermoso es el Señor que hace un camino para que podamos devolvernos a Él en Teshuvá, en arrepentimiento y tornarnos de esa vida de pecado y de muerte, de esa vida que nos ata, esa vida que nos pone cadenas, nos pone yugo, el pecado, y luego nos hace que perdamos la vida eterna. No, el Señor vino a hacer el camino de vuelta a Él, para que no muramos eternamente, sino que vivamos eternamente con Él. Amén. Entonces, esto es lo que él está diciendo aquí. Después que se van a fornicar, después que me dan la espalda, después que no quieren seguirme, después que se tornan, después cuando siembran esa vida pecaminosa, siembra lo que tú siembras, lo que tú cosechas, reciben la cosecha de esos pecados. Entonces, cuando están en las situaciones, entonces se tornan al Señor, al único Señor, al único verdadero Elohim, y le dicen, levántate y líbranos, ¿verdad? A pedirle ayuda, dice el Señor entonces, ¿y dónde están tus dioses? Esos dioses que tú hiciste para ti, ¿dónde están? Esta es una pregunta para nosotros también. Cuando te fuiste en esa vida de pecados, de lujurias, de vanidad, de murmuraciones, de contiendas, de hacer el mal, que sembraste todo eso. Por eso yo siempre digo, cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo? No es Dios, es nosotros, el hombre. Lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Entonces aquí el Señor les dice, hacen todo eso y después se tornan a mí a pedirme ayuda. Y Él les dice, pero ¿dónde están esos dioses que ustedes hicieron para ustedes? Que se levanten ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, así fueron tus dioses. Entonces, para traerlo en estos tiempos, nosotros, la vida que caminamos de mentiras, de falsedad, de malas palabras, de hacer el mal, de fornicación en fornicación, de cama en cama, de diferentes, todos esos pecados fue lo que nosotros sembramos. Entonces necesitamos salvación por esa razón, por ese mal que hicimos a las personas, que lo hicimos a nosotros mismos, a nuestros familiares. Necesitamos redención de todos esos pecados, porque si no nos perdemos. Entonces, aquí el Señor le está hablando. Todo eso se formó, todas esas acciones, todo de la manera que viviste, todo eso tú creaste esos dioses. Dice, ¿por qué porfías entonces conmigo? O sea, ¿por qué entonces ahora discutes conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí. O sea, hicieron el mal, pecaron. Dice ya, en vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Y esta cuestión aquí, la palabra dice en Éxodo 20, que cuando nosotros le servimos al Señor, nos bendecirá hasta la 1000 generación, dice el Señor. Pero aquellos que están en desobediencia, el Señor es tan misericordioso que dice hasta la 4ª generación llevarán. ¿Por qué dice eso, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, harás toda la obra tu siervo, porque en 6 días hay reposó. Ok, vamos aquí. El capítulo, Éxodo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás. Está hablando de no inclinar. Vamos a empezar del 1 para que sepamos de qué estamos hablando. Habló Elohim,
todas estas palabras diciendo, yo soy ya tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya ven, la idolatría de Egipto lleva a servidumbre, a esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. El Señor no quiere que hagamos ninguna imagen, hermano, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No, 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 no. Dice, y no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy ya tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir las decisiones que toman los padres y por ende, usted puede ver que en alguna familia, si el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico y si no rompen esa maldición generacional, sí, sí, porque todos nosotros tenemos la oportunidad una vez adultos de escoger seguir el camino de pecado o de escoger escuchar la voz de llamado del Señor. A todos nos toca. Entonces, si usted no escucha el llamado del Señor, ¿qué va a suceder? Que sus hijos van a tener que pelear con los mismos demonios, con las mismas maldiciones generacionales que usted no quiso pelear, que usted se entregó a servirles, como por ejemplo el alcoholismo, drogadicción, murmuraciones, mentiras, contiendas familiares. ¿Se ha dado cuenta usted que en algunas familias eso es contiendas, peleas, matanza, mortandad tras familia, los abuelos, los padres, todos esos son demonios generacionales que al usted escoger, porque es usted que escoge, o escoge el bien o escoge el mal, se acarrean a través de la vida de nuestros hijos. Si usted no pelea en contra de eso, sus hijos van a tener que pelear con esos demonios en su carne, en su vida. Entonces el Señor es tan maravilloso que dice que su visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Usted ve, esa misericordia nosotros la necesitamos. No tan solo para nuestra vida, pero como padres. Qué gran honor el Señor nos dio de poder traer vida, crear vida. Y esas vidas son eternas, hermano. Nuestros hijos es un gran regalo del Señor, son almas eternas. Entonces nos toca a nosotros como padres enseñarles el bien, el camino del bien, enseñarles que hay un creador de los cielos y de la tierra, para que cuando les toque a ellos tomar la decisión, enseña al niño en su niñez para que cuando crezca no sea parte de él, ¿verdad? Del Señor. Entonces el Señor hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos. Amén. Entonces, cuando recibimos a Yahushua como Señor y Salvador, dice Él en su palabra, en Mateo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. ¿Y cómo sabemos cómo le vamos a servir? ¿Cómo sabemos cuáles son las leyes de una ciudadanía? Pues la palabra son las leyes de esa ciudadanía en Yeshua. Amén. En ser injertados, según Romanos 11, a esa ciudadanía, al pueblo de Israel. No somos injertados a nada más, sino al pueblo escogido del Señor. El Señor tiene un pueblo que escogió que llevara su nombre. Esa era la intención del Señor y ese es aquí lo que estamos leyendo. El problema que causa Israel, esa contienda en contra del Señor, porque Israel fue escogido para llevar el nombre del Señor a las naciones del mundo. Entonces Israel, en vez de enseñarle a las naciones que hay un solo Señor, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él quiere que vivamos en bendición, porque ahí ese Deuteronomio 28 nos enseña cómo nuestro caminar, si vivimos de esta manera,
seremos benditos en la ciudad, seremos benditos en el camino, seremos benditos en el campo, amén. Si seguimos en obediencia su palabra, las bendiciones nos persiguen, pero luego nos da las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia es no seguir sus mandamientos, la desobediencia es no honrarlo, la desobediencia es irnos tras los designios y las vanidades que este mundo, ¿verdad? Que aquí estamos leyendo en Jeremías, nos muestra, hermano, el enemigo nos odia, hermano. El Apocalipsis dice que es un gusano asqueroso que nosotros vamos a verle y que vamos a decir, ese fue el que nos hizo pecar tanto, porque nos odia, porque él jamás podrá volver a su lugar. Él dejó ese lugar de honra, de gloria. Entonces nosotros, el hombre hecho a imagen y semejanza del Señor, tenemos la oportunidad de escoger dónde vamos a vivir esa eternidad, o con el Señor, con Abba Padre, una eternidad, o escogemos la vida del pecado, que apenas aquí, ¿qué es la vida del hombre? Apenas 100 años. Escogemos 100 años de pecado por una eternidad de bendición, donde el Señor nos reinstituye esa herencia de reinado. Aquí lo vamos a leer, donde el Señor dice, ustedes eran príncipes, sacerdotes, vamos a leerlo ahora, y ustedes dejaron esa posición que yo de elevación que yo les di por los pecados del mundo. Y eso es lo que estamos leyendo. Entonces esto es importante para estos tiempos. El Señor viene a buscar su pueblo. El Señor viene a buscar la novia. Esa novia que Él compró con precio de sangre. Esa novia que Él lavó, nos tuvo que lavar, porque nosotros con nuestros principados nos metimos en el lodo ese y nos ensuciamos como cerdos. Al tornar, aquí mismo acabamos de leer, tornamos nuestra espalda de Él a irnos tras dioses y mentiras, y a fornicar esta gente como servía a estos demonios, ¿verdad? Estos dioses que ellos hacían de palo y de piedra, entregando sus hijos. Israel hasta llegó a comerse a sus propios hijos. Mira la caída de Israel. Y todo esto el Señor, a través de la palabra, vemos y leemos cómo el Señor nos habla a su pueblo, y sentimos el dolor del Señor. Cuando yo me regocijo cada vez que leo, cuando el Señor habla directamente, mi corazón se estremece, ¿verdad? Entonces continuamos aquí. Dice, ¿por qué porfiáis conmigo? O sea, discutiendo con el Señor, todos vosotros. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Cuando el Señor levantaba profetas, cuando el Señor levantaba jueces, ellos no querían hacer caso a esos llamados y mataban a los profetas. No te hace sentido lo que están viviendo ahora el pueblo del Señor, cuando amonestamos con amor a las personas, cuando le explicamos todo esto que llevo explicándole aquí en esta media hora, como dicen, no, a mí no me hables no quieren que le hablen de la salvación eterna. No quieren que le hablen que hay un Salvador. No quieren que le hablen que si no reciben ese camino, esa verdad, esa vida, van a morir eternamente perdidos. Entonces es necesario que nosotros somos llamados a hacer esa luz a toda persona que el Señor traiga a nuestro camino. De momento estamos en una cita, el Señor sienta una persona a nuestro lado. De momento estamos en el trabajo, viene una persona que trabaja con nosotros, nos hace una pregunta. Ahí es donde el Señor enciende la luz, ¿verdad? En nuestras vidas, y le podemos hablar palabra de salvación, palabra de sanidad. Amén. Entonces dice el 31, oh generación, atender vosotros a la palabra de Yah. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres,
nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? No, no nos olvidamos. Cuando las mujeres que nos hemos casado siempre nos acordamos de ese día, siempre nos acordamos de ese traje de novia tan hermoso. Pues así va a ser las bodas del Cordero, hermanos. Esa es una de las fiestas del Señor que se llama Sukkot. La fiesta de las cabañas es el prototipo de las bodas del Cordero. Entonces, el Señor paga el precio en el madero, nos da el sello del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que nos amoneste, para que nos limpie, para que nos corrija, para que nos enseñe. No es eso algo similar a cuando una mujer se está preparando para casarse, que se está bañando, que se está perfumando, que ese traje tiene que estar limpio, inmaculado, sin arrugas y sin manchas, tiene que estar ella toda perfecta. Ese es el trabajo que está haciendo el Espíritu con nosotros, nos está preparando, está quitando todo lo sucio, todo el lodo, todo pecado, todo, porque nadie se va a casar sucio, nunca jamás. Y apenas usted se le invita para una fiesta, como usted va y se pone lo mejor que usted tiene, lo plancha, ¿verdad que sí? Lo lava, lo limpia, se prepara, se perfuma para ir a una simple fiesta. ¿Qué más tenemos que prepararnos nosotros, dejándonos limpiar con su palabra, con su Ruach HaKodesh, para estar listo para entrar a las bodas del Cordero, para entrar a ese lugar recibiendo la sangre que quita, la sangre de nuestro de Yahushua, Hamashiach, ¿verdad? Yahweh dijo, yo mismo iré por ello. Así que Yahushua, Yahweh salva, Yahweh salvador, ¿verdad? Yahuwah, ese es su nombre. Entonces continuamos diciendo, leyendo, ¿por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la Virgen de su atavio? No nos olvidamos. El 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aquí cuando yo leí esto, yo dije, wow, es verdad, nosotras las mujeres siempre estamos en busca de ese amor eterno, de ese hombre que nos va a amar, que nos va a cuidar, de ese hombre que nos va a amar y no mirar a nadie más, ese prototipo del amor del Señor nuestro Creador con su pueblo. Por eso es prototipo de ese ketubá, de ese compromiso matrimonial. Siempre es un prototipo del amor del Señor por su pueblo, que se entrega por la adúltera. Ahí vemos a un Oseas, ¿verdad? Que nos explica de cómo él ama a su pueblo. Amén. Entonces dice el 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, vamos a hacer una pausa aquí. En tus faldas se hallaron la sangre de los inocentes. No te da esto a pensar en los abortos que están sucediendo hoy en día, por las fornicaciones que están sucediendo, el mundo escogiendo irse en fornicaciones y en adulterio, luego escogen tener aborciones de esos niños inocentes, ¿verdad? Que nada tienen que ver, son inocentes con las decisiones de sus padres. Eso me llevó ahí a ese pensamiento. Entonces, en todas estas cosas, estás haciendo todos estos pecados, estás rebelde en contra de mí, dejaste el camino de bendición, según Deuteronomio 28, y haces todo esto, según Éxodo 20, te postras y adoras dioses de piedra, de leña, de madera, honras y adoras
personas, artistas, concupiscencia, maldades, haces maldad, y con todo y con eso dices, soy inocente. El 2:35, Jeremías 2:35 dice, con todo y con eso dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo. Todos tendremos que prevalecer delante del Señor, hermanos, todos. Porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Hermano, la palabra dice que en los últimos tiempos todas estas naciones vendrán del norte, Rusia, Turquía, Asiria, todas estas naciones con las cuales el pueblo comenzó esa fornicación de idolatrar a todos estos dioses de todas estas naciones que no son dioses, lo acabamos de leer aquí en Jeremías 2, no son dioses, no se pueden levantar a ayudarte. Y entonces cuando te suceden las cosas, te tornas a mí, al único y verdadero Dios, a pedir ayuda. No suena como hicimos nosotros mucho tiempo cuando estábamos lejos del Señor. Entonces aquí en el 35 dice, y con todo y con eso me dices que no has pecado. Y que dice la palabra que todos hemos pecado. Todos nos fuimos lejos del camino del Señor. Entonces también serás avergonzada. Entonces Egipto y Asiria son prototipos de esos ídolos, de esa idolatría que aprendimos, que heredamos, que heredaron nuestros padres. Aquí con Roma, tomando todos estos territorios, y de todos los territorios que tomaban, ellos cogían de diferentes religiones y paganismo de todos estos territorios y las ligaba y las daba al pueblo para que siguieran a Roma, para ellos seguir creciendo en vanidad y en posición. Dice, también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, o sea, así, cuando sucede algo, ¿verdad? Que es lo primero que uno hace, se pone las manos en la cabeza. Porque ya desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. El Señor desechó. Nuestra confianza tiene que ser puesta en el Señor. Entonces, en esta palabra nos muestra el Señor cuando el pueblo peca, porque cae cuando Balaam le enseña a los amonitas y a los moabitas cómo hacer caer al pueblo del Señor, enviando mujeres en el camino para que ellos fornicaran, vemos que a través de todas estas situaciones que el enemigo nos pone en nuestra vida, es para tornarnos y alejarnos de esa salvación y esa vida eterna que Él jamás podrá volver a su posición. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cuenta. ¿Qué sucede cuando llega este pecado al pueblo del Señor en el desierto, que caen en adoración a estos ídolos? Caen miles de la presencia del Señor. Dice, los moabitas y los amonitas son descendientes directos de el sobrino de Abraham, de Lot. Entonces, cuando ellos hacen caer al pueblo del Señor, entonces el Señor envía 12,000 hombres, 1,000 por cada una de las tribus de Israel, para destruir a los madianitas. Envía y Finés, ¿verdad? Con los vasos del santuario y las trompetas. Pues esto muy grande aquí. Dice, con el objetivo
de destruir el pueblo y cobrar venganza por el daño infligido a Israel. En este ataque muere precisamente Balaam, quien era el autor intelectual del pecado. Pero los hombres desobedecen la orden de destruir al pueblo y dejan viva a mujeres y a niños. ¿Y por qué nos es importante? Porque de aquí, de este pueblo madianita, ¿verdad? Con la misericordia del Señor, de aquí sale una de las mujeres que ayuda al pueblo al entrar cuando van entrando, que es Roboam, y Ruth es el que quería. Ruth es la abuela o bisabuela de David. Entonces ella es de este pueblo, amonita, que recibe la bendición de ser madre de David, y del linaje de David sale nuestro Mashiach, de ese linaje de sangre, ¿verdad? Entonces Ruth era moabita y ella era la genealogía sale de ella, de Ruth y de Boaz. Anyways, yendo para atrás, la misericordia del Señor es maravillosa para aquellos que se tornan a Él. Todo extranjero, siempre desde el comienzo, el Señor habla su palabra, dice, para el pueblo de Israel y todo extranjero que ha sido injertado. Si somos el Israel disperso en las naciones, o si somos extranjeros injertados, somos el pueblo del Señor. Recibimos una misma Torah, dice la palabra, una misma palabra, una misma ciudadanía. Somos injertados, amén, a través de Yeshua, nuestro Mesías, amén. Entonces es necesario que nosotros dejemos que ese espíritu nos limpie, el espíritu Ruach HaKodesh. Y dice Santiago 4:7, someteos pues a Elohim, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, prototipos de limpiar nuestras decisiones. Con las manos es prototipo de tomar las decisiones. Limpiar vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo. Los que, ay, yo no le sirvo al Señor porque me gusta el mundo, esos son de doble ánimo. Esos son los que dicen, yo le sirvo al Señor, sí, yo conozco al Señor, sí, yo creo al Señor, pero no le sirven. Son los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, amén. Entonces, hay una enseñanza aquí donde nuestro Yahweh ya envía 12 hombres, 1000 por cada una de las tribus de Israel. 12,000 hombres, 1000 por cada una de las tribus de Israel, para destruir a los madianitas. Entonces, aquí vemos una enseñanza en esta parashá donde nos da una revelación bien hermosa, que esta revelación es la revelación que está en Apocalipsis 7 y Apocalipsis, 14, donde es la revelación de los 144,000. Dice, sí, la 14 y la 7. Pues miren esta revelación, hermanos, qué hermosa. Dice, en esta ocasión fueron enviados 12,000, 1000 por cada tribu. Entonces podemos comprobar a través de este hecho las palabras de Eclesiastés cuando nos advierte que no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque encontramos ahora en el libro de Apocalipsis la promesa futura de enviar 12,000 de cada una de las tribus, un total de 144,000 escogidos de los 4 puntos cardinales y sellados en su frente con el nombre de Yah
y de Yahushua para advertir al mundo de su pecado e iniciar la batalla contra el anti-Mashiach, o sea, contra el anticristo, y juzgar al mundo. Entonces, esto es un gran llamado. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, para saber cuáles son sus estatutos, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que dice, para que nos vaya bien. Entonces, para que sepamos, leyendo cada vez que caía Israel, por qué caía, qué era lo que hacía, que iba en contra del Señor, para que nosotros sepamos lo que es pecado, para que entonces nosotros nos tornemos, porque el pueblo de Israel tornó su espalda al Señor. Y cómo nosotros nos tornamos al Señor recibiendo ese sacrificio, ese cordero inmaculado, y Yahshua, Yahushua, que entrega su vida para reconciliarnos consigo mismo, para que entonces vivamos mientras estamos aquí ahora una vida de obediencia, dejando ese espíritu que nos limpie las vestiduras para estar listas para el momento, o listos, ¿verdad? Como pueblo, varón o mujer, para cuando venga ese Mashiach y nos diga, sube acá. Aleluya. Hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Esta es la palabra del nuevo pacto, o el pacto renovado de Ezequiel, que nos dice que será escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la palabra que nos lava nuestras vestiduras y nos prepara para el momento donde nos encontremos con nuestro amado. Tengan un hermoso Shabbat, este día de delicia que es la señal entre él y sus hijos. Shabbat Shalom, pueblo. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Aquí la pastora Camil Moreno con la congregación Ríos de Agua Viva Teshuvah. Feliz sábado.